Buenos días, soy Edgar de Aentia y seguimos en nuestro canal de YouTube haciendo estos vídeos de renta. Sí que es verdad que últimamente me dice algún seguidor: oye Edgar, haz otros vídeos de IVA, de otros temas, de presupuestos, temas de retribución en especie de los vehículos. Habrá tiempo, intentaremos hacer 2 vídeos por semana de aquí a bastantes meses, entonces creo que veremos muchas cosas, pero ahora estoy inmerso en campaña de renta y creo que es bueno que os vayamos compartiendo estos vídeos para ir buscando al máximo el ahorro fiscal en vuestras rentas, ¿vale? Os recordamos, simplemente así muy rápido, que empezamos aquí las rentas el día 23 de abril, en nuestra página web aentia.com hemos puesto a tu disposición toda una aplicación en la que puedes pedir cita previa con nosotros para hacer tu renta vía Zoom o por teléfono, y aparte un formulario en el que te hacemos las preguntas que son importantes a nivel fiscal para buscar esa optimización de impuestos. Entonces, si eres de Gerona, de donde seas, puedes articular tu cita con nosotros y haremos tu renta encantado buscando ese ahorro de tu impuesto personal, ¿vale? Bueno, sin más dilación entramos en el vídeo de hoy, que os hablaré del capital inmobiliario, de las rentas del alquiler. Recordar en ese vídeo que os hice hace un par de semanas, en que os decía que se puede ganar dinero en España de 6 formas a nivel de renta, 6. Trabajo, capital inmobiliario, que es el que veremos hoy, actividades económicas, tema de autónomos, imputación de rentas, que sería ese ingreso ficticio que nos hace contemplar Hacienda nuestra renta si tenemos una segunda vivienda a nuestra disposición, y ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Entonces hoy os hablamos del tercer vagón, y que es el capital inmobiliario. Bueno, para mí os tengo que decir que es de los vagones más atractivos, más interesantes, porque me gusta mucho jugar con él, porque hay mucha cosa, mucho intríngulis que puedo hacer ahí para bajar al máximo los impuestos, declararlo correctamente, que muchas veces me encuentro a gente que dice: oye, ¿qué puedo hacer? Que ingreso aquí, que me lo paga por aquí, por allí, que no lo declaro. No, yo os aconsejo que el capital inmobiliario, tal y como está Hacienda y con toda la serie de inputs, de información que tiene de terceros, que es muy delicado no declararlo, y aparte, como os digo, se puede bajar mucho, incluso ir a buscar un rendimiento negativo. ¿Qué significa negativo? Significa que yo, metiendo mucho gasto, si de verdad lo tengo, y estirando muchísimo la norma y la interpretación de lo que me deja la ley, puedo bajarlo incluso en negativo. Y ese rendimiento negativo lo puedo compensar con rendimientos o saldos positivos de, por ejemplo, el trabajo o como actividad económica, por lo que puedo bajar mucho mi renta, incluso que me devuelvan más dinero por haber hecho un rendimiento negativo, haberlo hecho bien, y encima busco una devolución más alta, ¿vale? Entonces, os desgrano un poquito hoy los puntos más importantes a tener en cuenta a nivel de declarar capital inmobiliario, y recordar declararlo, porque encima hay reducciones de hasta el 60% de rendimiento neto. Recordar que puede ser negativo y puedo incluso compensarlo con rentas de trabajo positivas. Entonces, no es ninguna broma, hay que pagar lo justo, tenemos que ver que nos esfumen lo mínimo, y este es uno de los vagones que nos deja jugar con ello, ¿vale? Entonces, bueno, para tener claro un poquito el tema del vagón del capital inmobiliario, tenemos por un lado ingresos, que es lo que yo obtengo de mi inquilino, del bicho que tengo dentro, y los gastos que me puedo yo deducir de esos ingresos, ¿vale? Bueno, hay 2 tipos de gastos que tienen límite. Límite en el sentido de que por mucho gasto que tenga de estos 2, no podrá nunca sobrepasar lo que yo ingreso por él, ¿vale? Es decir, si yo tengo 1.000 euros de ingresos, por estos 2 tipos de gastos no podré bajar nunca de 0, ¿vale? ¿Qué gastos son? Son los intereses por capitales ajenos, es decir, si yo compro una vivienda con una hipoteca, yo me puedo deducir los intereses de esa hipoteca, ¿vale? Entonces, ese interés se podría deducir del ingreso, pero nunca por debajo de 0. Y el segundo gasto serían los gastos de mantenimiento, de reparación, es decir, todo aquel gasto de reparación, de mantenimiento que yo tenga que incurrir para poner en buenas condiciones ese inmueble, lo puedo deducir de mis ingresos, ¿vale? Entonces, antes de entrar en los siguientes gastos, tener claro ingresos y los dos primeros gastos que tengo que tener en cuenta: capitales ajenos, los intereses, y los gastos de reparación y mantenimiento. Estos 2 tipos de gastos nunca podrán estar restando a ingresos en negativo, ¿vale? Entonces, hay ese límite, ¿vale? Antes de entrar en los otros gastos, ten en cuenta, o sea, por el tema de intereses de hipotecas o de un préstamo con el que yo he alquilado mi vivienda, con el que he alquilado mi vivienda no hay ningún problema, porque es un tema muy objetivo, sabemos cuál es la amortización, lo que he pagado y punto, ¿vale?
Donde hay un poco más de discrepancias en el tema de gastos de reparación y mantenimiento, es decir, qué son o cuál es el concepto y con qué puede tener conflicto, es el tema de las mejoras, ¿vale? Entonces, a veces hay algún tipo de gasto que no sabemos si es una mejora, que luego eso sería más coste de adquisición e iría vía amortización, o bien es un gasto, ¿vale? Entonces, en principio, el criterio que tiene Hacienda de gasto o de reparación es todo aquello que utilicemos o que incurramos para el uso normal o mantenimiento normal de ese edificio o de esa vivienda, ¿vale? Entonces, si yo pinto la vivienda, si yo le hago un revoco, si yo cambio el parqué, le pongo otra baldosa, si yo arreglo la calefacción, arreglo el suministro de agua, si pinto la fachada, todos esos serían gastos, reparaciones para el uso normal, ¿vale? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo una vivienda en la que pongo un ascensor que antes no tenía, eso no será un gasto, ¿vale? Eso es una mejora que luego se sumará al coste de adquisición y en todo caso irá vía amortización por el 3%, ¿vale? Otros, yo que sé, por ejemplo, si yo pongo una escalera para un discapacitado en mi casa o en la vivienda, en el bloque que tengo alquilado, también sería una obra de mejora y no sería un gasto de reparación. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo pongo aislamiento térmico o coloco paneles solares donde antes no había, pues luego también son mejoras, iría vía amortización, ¿vale? Entonces, ahí cuidado a la hora de saber si es un gasto de reparación o una mejora, porque su forma de deducir es diferente. Aparte del porcentaje que me puede deducir, es muy importante tener en cuenta que si no tengo ingresos, como os decía antes, si no tengo ingresos, no me puedo meter esos gastos y los tengo que luego trasladar a otros ejercicios, ¿vale? Entonces, para no seguir entrando en más detalle de los otros gastos que ahora veremos, un ejemplo muy rápido. Si yo tengo en un año ingreso 1.000 euros de alquiler, tengo 200 euros de intereses y tengo 2.000 euros de gastos por reparación y mejora, como no tengo suficiente base de ingreso para deducirme todos esos gastos de reparación y mejora, tendré que trasladar ese saldo restante a los 4 ejercicios siguientes, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso, que no puedo deducir más del ingreso que tengo, ¿vale? ¿Qué gastos más puedo ponerme? Bueno, también puedo ponerme tributos, ¿vale? Todo lo que sean IBIs, tasas de basura, tasas del ayuntamiento que tenga asociadas a ese alquiler, a ese inmueble que yo alquilo, las puedo deducir. Importante también tener en cuenta el tema del IVA, que muchos me preguntáis. Si yo incurro en un gasto me hace una factura, por ejemplo, de reparación de un instalador, ese IVA lo puedo deducir, sí. Cuando yo cojo todo ese gasto, esa factura que yo me deduzco, el IVA también forma parte de ese mayor gasto. Por lo tanto, lo puedo deducir íntegramente la factura, no la base imponible, ¿vale? Solo en el caso de lo que yo alquile sea un local, que haga un IVA por él, luego ese IVA sí que se introduce en la declaración del IVA trimestral y me lo deduzco vía IVA y no pongo el gasto. Pero normalmente cuando es vivienda habitual que va exenta de IVA, ¿vale? Entonces sí que cojo la factura íntegra y ese IVA también lo puedo deducir, ¿vale? Gastos jurídicos, si yo contrato una asesoría a un abogado para que me haga el contrato de arrendamiento, también me puede deducir esa factura del abogado o de la gestoría, o también si tengo que reclamar algunos saldos porque no me han pagado y estoy reclamando a mi inquilino, también podría deducirme esa factura del abogado que está haciendo el requerimiento del cobro, ¿vale? Luego temas de seguros, seguro de la vivienda, RC, los seguros que tenga contratados con la vivienda que yo alquilo, servicios y suministros. Si yo como propietario estoy pagando el agua, la luz y lo repercuto a mi inquilino, por un lado serán ingresos para mí, ¿vale? Dentro de la renta se le sumarán esos servicios o suministros y aparte será gasto, por lo tanto será neutro el efecto, ¿vale? Luego, servicios personales, tales como si tengo un conserje, una portería, todo ese gasto que venga de un tercero también para el uso normal de la vivienda que yo tengo alquilada, también sería deducible, ¿vale? Luego también saldos de dudoso cobro. Es muy importante tener en cuenta que el tema del alquiler, el criterio por el cual yo tengo que declarar es la exigibilidad. Es decir, si yo tengo un contrato en el que pone que cada mes cobraré 1.000 euros, si tengo 2 meses en los que no me han pagado, los tengo que incorporar directamente en ingresos y luego me los puedo deducir siempre y cuando pasen 6 meses desde lo que yo le reclamé el cobro al moroso, ¿vale?
Para este año 2020-2021 hay una novedad a nivel de IRPF, que en vez de 6 meses pueden ser 3 meses, ¿vale? Porque ha bajado ese tiempo de reclamación por el cual yo me puedo meter como saldo de dudoso cobro esas rentas que no he cobrado, ¿vale? Antes eran 6 meses, para la campaña del 2021, gracias a una modificación por el estado de alarma, podemos no esperar a 6 meses, sino a los 3 meses ya me podría deducir ese saldo y recordar, me lo pongo como gasto de dudoso cobro, pero también me lo pongo como ingreso porque así me lo exige el contrato, ¿vale? Haré un segundo vídeo esta semana en el que os voy a hablar más en detalle de 3 o 4 temas que han salido para esta campaña de renta que tienen que ver con el estado de alarma y que nos pueden llevar a optimizar un poco más la renta, ¿vale? ¿Qué otros gastos más me puedo deducir? Otro muy importante que es el tema de la amortización del inmueble, ¿vale? En principio, aquí también os hablo un poco más en detalle, hay 2 temas a tener en cuenta. Me puedo decir el 3% del mayor de 2 valores. Uno, el coste satisfecho por el inmueble, es decir, el coste que yo escrituré ese inmueble cuando yo lo adquirí, más los tributos y gastos inherentes a esa adquisición, o bien el valor catastral, que es el que te viene el recibo del IBI, valor catastral, pues el 3%. Entonces, yo puedo ir a buscar siempre el mayor de esos 2 valores para amortizar al máximo esa vivienda y bajarme más el rendimiento de ese inmueble, ¿vale? A tener en cuenta desde el año pasado, cuando se trata del coste satisfecho por ese inmueble, tenemos que distinguir entre si fue por vía de compra, es decir, yo pagué por ese inmueble, o bien vía donación o herencia, ¿vale? En caso de que sea por compra, me remito a lo que he comentado antes, que sería el coste de escritura más gastos inherentes y tributos, y si fuera por herencia o donación, el coste de adquisición no es el que pone el valor fiscal que pone en el impuesto que me da ese inmueble, sino que es lo que yo pagué por ISD, el impuesto de sucesiones y donaciones, más los gastos que hubiera tenido. Por lo tanto, en el caso de que seguramente hayas adquirido ese inmueble por vía donación o herencia, seguramente te sea más óptimo ir a buscar ese valor catastral, porque 3% sobre ese valor catastral será seguramente mayor que lo que tú pagaste por ISD si venía de un familiar directo y estaba muy bonificado, ¿vale? Entonces, ten en cuenta ese tema en el tema de las amortizaciones, que se diferencia en casillas distintas en renta desde el año pasado, ¿vale? Finalmente, también comentaros un tema que a veces pasa mucho, ¿no? Que tenemos un piso en propiedad, lo alquilamos a nuestro hijo, a un familiar, a un sobrino, a un tío, o lo que sea. Entonces, en esos casos, tened en cuenta que hay que imputar mínimo el 1,1% o el 2%, si no está revisado, de valor catastral. Es como una imputación de rentas, ¿vale? Entonces, en esos casos, como consejo os lo digo, en el caso que yo, por ejemplo, haya comprado una vivienda y lo alquile a un familiar, tengo ahí un problema, es decir, nunca puede tener un rendimiento negativo o buscar esa optimización de la renta, de alquiler, porque como es un familiar, tengo que ponerlo en la renta y nunca podrá ser menor al 1,1% o 2% del valor catastral y tener que imputar rentas inmobiliarias por ese inmueble, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí os cuento un poquito a nivel general, con un poco de detalle también el tema del capital inmobiliario. Recordad que es un vagón, como os decía, que podemos optimizar muchísimo, buscar incluso un rendimiento negativo y de esta forma bajar más nuestra renta, ¿vale? Por último, os comento el tema de la reducción. Si yo quiero esa vivienda para un contrato para vivienda habitual, de ese rendimiento que yo obtenga cuando haya restado todos los gastos posibles a mi ingreso, me va a caer un rendimiento. Pues ahí puedo yo reducirlo aplicando un 60% que me deja por ley a ese rendimiento neto. Entonces tengo rendimiento neto reducido, que sería el que yo obtengo una vez aplicado el 60% como reducción. Evidentemente, si tengo un saldo negativo, un rendimiento negativo de capital inmobiliario, no podría aplicarme el 60% porque sería totalmente incoherente, ¿vale? Entonces, acabamos un poquito aquí el vídeo. Os comento también que en un par de días subiré otro vídeo en el que os voy a hablar de esas medidas, un poco ya con más detalle, que se han aprobado por estado de alarma y que como propietarios nos pueden ir bien para optimizar más aún o para buscar ese ahorro fiscal un poco incluso más allá del que ya os he comentado para bajar el capital inmobiliario que declaramos en nuestra renta, ¿vale? Nos vemos en 2 días, seguirnos, activar notificaciones y estar al tanto de lo que vamos comentando, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.